Dijo que iba a participar. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al Café Político, al espacio del Café Político del Max Nordó. Nuevamente es un gusto contar con un amigo de la casa, con Ricardo Arroskin. Lo voy a presentar, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Relaciones Internacionales por Flaxo. Hemos pensado un título que pandemia y economía para disparar todas las temáticas vinculadas a la coyuntura que estamos atravesando en este momento en el país. Así que, Ricardo, te agradezco nuevamente tu generosidad y predisposición con el Max Nordó. Y le comento brevemente que este café político, a partir de hoy, también va a estar retransmitido y grabado posteriormente en la Radio Max, que es una radio que saca el Max Nordó, que pronto ya va a estar la difusión, pero ya se puede bajar la aplicación en el Play Store como Radio Max. Así que, bueno, Ricardo, con gusto te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre. Lamento más que nunca la pandemia porque siempre me gusta llegarme a La Plata, donde yo viví de chiquito. Así que, bueno, ya volveremos a poder hacerlo presencial en algún momento. Bueno, pandemia y economía. Vamos a tratar de decir algunas cosas sobre eso. Bueno, por empezar, algo que es una cosa de sentido común, la pandemia afectó la economía de todo el planeta y por supuesto la economía de Argentina. Lo que es interesante es que eso genera una serie de situaciones claramente políticas, que me interesa que pensemos esa situación. La verdad que una pandemia, por supuesto que es una desgracia humana, pero desde el punto de vista económico, salvo que sea una cosa demasiado mortífera y demasiado catastrófica, que no es el caso de esta pandemia, hay, por supuesto, muchas formas de manejarla para reducir en forma muy significativa el golpe sobre la economía. Teóricamente el Estado tiene capacidades para reducir el impacto económico que implica el cierre de actividades económicas, la caída de actividades. Algunas de esas las vimos en acción el año pasado, con el IFE, los ATP, pero seguramente ustedes recordarán que el IFE, por ejemplo, solamente se pagó en 3 oportunidades, no se pagó todos los meses, fue una cifra muy reducida, si ustedes quieren. Bueno, el ATP también cubrió importantes baches que había en la economía, permitió que se minimizaran los despidos y se tomaron una serie de medidas. Quiero decir que desde mi punto de vista se podrían haber tomado más medidas. Y ahí es donde me parece interesante ubicar el tema del debate político, que es ¿cuáles son las medidas que hay que tomar para reducir el impacto de una pandemia en la economía? ¿Cuántas y cuáles? La verdad que no hay un manual para eso. Lo que sí hay son enormes posibilidades de hacer muchísimas cosas que no son gratis. Eso quiere decir que cuando uno decide aumentar el gasto público para socorrer sectores económicos y sociales, tiene que saber que eso implica algunos desequilibrios presupuestarios, pero en el caso argentino, y esto lo quiero subrayar varias veces, en el caso argentino
el gasto público que se decidió hacer fue severamente combatido por algunos sectores económicos y políticos. Es decir, la resolución, digamos, más suave, más benéfica, más sensata de la pandemia, que es con un Estado asistiendo muy fuertemente a la actividad privada, no se pudo hacer. No se pudo hacer. Es decir, el gobierno empezó a sufrir ahí por el mes de agosto, septiembre, octubre, una gran corrida cambiaria, que tenía que ver con que el argumento que los economistas del establishment bajaban por los medios de comunicación era, lo que no es que hay pocos dólares, lo que pasa es que está circulando demasiado dinero, decían. Hay demasiada plata circulando, y cuando uno le preguntaba, pero ¿cómo hay mucha plata circulando? Dice, y bueno, el gobierno está emitiendo mucho dinero, y eso genera inflación. La verdad es como desde el punto de vista de la producción de los bienes y servicios básicos no había habido una caída. En realidad, esto que se decía era en parte falso, pero encubría o estaba dedicado a encubrir una embestida política contra el gobierno nacional, que tenía que ver con hacer saltar el dólar y forzar en esos meses durísimos de la economía argentina, con alto desempleo, con caída de los ingresos reales de la población. En ese contexto se quiso forzar una devaluación adicional de la moneda que iba a implicar otra oleada de aumentos de precios. En un contexto insoportable, no se podía tolerar nuevos aumentos de precios. Cuando estamos diciendo nuevos aumentos de precios, no estamos diciendo del 3%, estamos hablando un salto del 30, 40, 50% en los precios. Esto ocurrió en nuestro país y de alguna forma el gobierno lo vivió como una advertencia de que si quería tener una política coherente de asistencia frente a la pandemia, iba a recibir unos cuantos mandobles del establishment económico y social. Y yo creo que ahí el gobierno, como en muchísimas otras cosas, yo diría que ya es una línea de conducta, el gobierno en general no sostiene los ejes que plantea, los ejes correctos que plantea. El gobierno empieza la pandemia muy bien. Dice, entre la economía y la vida. Y eso tenía sentido y en realidad tampoco se estaba poniendo en peligro la economía. La economía iba a sufrir porque se sufre en una pandemia, no hay vuelta que darle. Pero el tema es si uno salva vidas o no salva vidas. El gobierno decidió salvar vidas, pero uno observa a medida que pasan los meses cómo se va diluyendo el mensaje político del gobierno, se empieza a diluir la propaganda, la presencia pública, la presencia educativa pública se empieza a diluir, se empieza a perder, al punto que llegamos a fin de año casi sin publicidad educativa del Estado. Es decir, a lo largo de unos cuantos meses se diluye completamente el discurso oficial, que por supuesto era el discurso que venía en el Estado Nacional y en el Estado de la Provincia de Buenos Aires, no en Capital Federal, que era lamentable, era un discurso negador de la pandemia y era un discurso donde el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se ponía en el lugar de dar buenas noticias. Dar buenas noticias. Yo jamás voy a hablar de muerte, yo jamás voy a hablar de peligro, yo jamás voy a hablar de amenazas, yo hablo todo el tiempo de buenas noticias, aperturas, libertades, cosas que vamos a poder ir haciendo cada vez más. Jamás una advertencia, jamás educar a la gente, jamás explicar los problemas que tenía todo esto. Así que evidentemente la situación era muy complicada, pero en ese contexto complicado, el gobierno nacional
digamos, recibe el mensaje del establishment en el sentido de que no nos bancamos una asistencia masiva, no aceptamos eso, no queremos pagar impuestos. Fue toda una batalla social larga, este impuesto solidario que al final se logró, que es un impuesto pequeño, debo decirlo, no es un impuesto grande, es un impuesto pequeño que implicó una batalla y todavía hay una parte que sigue insistiendo que no lo quiere pagar. Esto tendría que haber salido en el segundo mes de la pandemia y no casi un año después. Aclaro. Es decir, lo que estamos viendo ahí es la resistencia social de los sectores concentrados a hacerse cargo de los costos de la pandemia y a un gobierno nacional que fluctúa, va y viene, va y viene, va y viene, entre distintas presiones sociales, entre algunas posiciones éticas, pero que se ablandan, se flexibilizan, a tal punto que, digamos, lo tenemos que decir con suma claridad, en el presupuesto de este año, en el presupuesto 2021, no aparece directamente el COVID, no está. No está considerado, no está considerado, parece que no, se acabó el 31 de diciembre el COVID en la Argentina. Eso no solamente es una cuestión negadora, eso ¿qué está haciendo el gobierno ahí? Está incorporando la presión del establishment de no gastemos más en esto. No se gasta más en esto. Ni siquiera en publicidad, no se gasta. Es un gasto, es un gasto. Es una visión completamente retrógrada de la situación, pero quiero decir, el gobierno hace lugar a esto, a no poner en el COVID partida especial 2021, presupuesto nacional, hay un problema de COVID y vamos a tener que cubrir un montón de situaciones sociales. Y lo vamos a hacer. Bueno, eso no está presente en el actual presupuesto tal cual como está escrito, tal cual como está formulado. Y ustedes ven que nosotros estamos en una situación de segunda ola y es probable que entremos en una situación de tercera ola. La ministra Bisotti así lo ha manifestado. Me preocupa enormemente la propaganda oficial y la posición oficial, porque es una posición de, ya estamos viendo el final, ya estamos viendo el final. No se le habla a la población como población adulta, se habla como si fuéramos todos niños que no nos bancamos otra cosa que queremos comer los sándwiches de la fiesta y basta. Y no se habla a una población adulta, decirles, miren, esto viene muy complejo, se va a terminar en algún momento, pero no se va a terminar pronto, es muy complicado. Esto lo digo a partir de estar en un grupo de compañeros y colegas científicos, especialistas en temas de infectología, etcétera, etcétera, que vienen siguiendo esto, lo vienen siguiendo a nivel internacional, a nivel local, y comprenden la complejidad y las vueltas que tiene esto, que no se termina ahora ya, se termina en un tiempo indefinido, por las vueltas que dan las nuevas cepas y las nuevas vacunas y los límites y las posibilidades de las vacunas, etc. Este es un proceso muy complejo, creo que al final vamos a terminar ganando, va a terminar ganando la ciencia, pero es complejo. El gobierno insiste en una cosa más bien positiva, estilo Larreta, más bien positiva, más bien esperemos ahora, y vacunación, vacunar, que está muy bien vacunar, pero esa, yo les diría, es la parte fácil del asunto. Increíblemente, debo decir que esa es la parte fácil del asunto. La parte difícil es cambiar los comportamientos sociales. La parte difícil es lidiar con la derecha realmente existente en la Argentina, que es desastrosa. Digamos, esto en otros países son minorías enloquecidas que hay en Alemania, que hay en España, que hay en varios países, pero ningún partido importante, incluso los del establishment, asume las posiciones delirantes de la derecha argentina llamada Juntos por el Cambio. Es impresionante. Segunda cuestión, yo les diría irresponsabilidad social, impresionante, impresionante.
no sé, una noticia que acaba de salir hoy en Página 12, una familia en Salta, en una fiesta de 15, 8 muertos. Murieron todos los tíos de la familia en 15 días. Irresponsabilidad total, total. Gente mayor, entre 65 y 80 años, van todos a festejar los cumpleaños de 15, mueren todos. Bueno, esto tiene que ver con comportamientos sociales. Bueno, hoy me entero, afortunadamente el gobierno empieza a poner algunas restricciones al tema del ingreso de gente del exterior. Es algo que estamos pidiendo hace 3 meses. Hay solicitadas, firmadas por científicos, hace 3 meses que estamos pidiendo, por favor, que empiecen a controlar el ingreso de gente, pero no controlar, no pedirle, por favor, quédese en su casa. No, los tenemos que meter en un hotel 10 días, 8 días, 7 días, pero se quedan ahí hasta que vemos que no apareció una enfermedad, que no puede ser vista con los famosos PCR, etcétera, 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 antes. Ahora, todo esto, ¿saben qué es? Esto es gasto público. Esto es gasto público, porque el gobierno lo que tendría que hacer es alquilar 8.000, 10.000 piezas de hotel y empezar a meter a la gente que entra y te quedás 7 días acá y no podés salir y no vas a visitar a nadie y no vas a brindar con los amigos ni con nadie. Ahora, esto políticamente es el temor del gobierno a la clase media alta. Es el temor del gobierno a Clarín, a La Nación, etcétera, etcétera. Y les quiero decir yo como economista que ese temor se traslada al tema de la economía, donde hay muchísimos temas por resolver, en los cuales el gobierno tiene mucho miedo de enfrentar a sectores de poder, mucho miedo. Se comporta de una forma muy, muy endeble frente a sectores económicos que evidentemente infligen las leyes, no cumplen las disposiciones. Hace una semana el gobierno, por suerte, logró embargar a una empresa, no es de las principales cerealeras del país, por maniobras impositivas que le permitieron no abonar 312 millones de dólares, una empresa, una, 312 millones de dólares al Estado. De eso hay, para ser dulce, hay infinita cantidad de situaciones económicas totalmente irregulares que tienen que ver simplemente con violar la ley. Y esto lo digo porque tenemos un presidente que se jacta de ser un hombre de derecho, de ser un abogado, de ser un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de ser un hombre que conoce derecho constitucional. Bueno, se supone que un hombre de derecho está preocupado en el imperio de la ley. Pero el tema es que cuando aparece la ley para aplicársela a los sectores más concentrados, empiezan las dudas, empiezan los grises, empiezan las flaquezas. Por supuesto que no la tiene fácil el gobierno porque el Poder Judicial es lo que es, porque los medios de comunicación son lo que son, pero también por lo que deja de hacer el gobierno políticamente, que es hablarle claro a la población y plantearle los problemas tal cual como son, que sería parte de empezar a solucionar las cosas, es decir, darle espacio, cabida a la opinión pública y explicar qué problemas y qué cuestiones hay por resolver. La otra cuestión que tiene que ver con la pandemia es el tema de la crisis internacional, la crisis económica internacional, es decir, la pandemia genera una contracción económica global. Y esto lo digo porque mi expectativa en relación a eso es que nos vamos a encontrar, una vez que la pandemia empiece a ceder, que no sabemos, insisto, cuándo va a terminar de ceder,
lo que nos vamos a encontrar va a ser un mundo bastante proteccionista, bastante proteccionista. Y yo veo que en el gobierno hay esperanzas en materia exportadora. En materia exportadora. Por supuesto que Argentina tiene que tener una buena política exportadora, tenemos que tratar de abrir mercados, pero no es un buen momento del capitalismo para abrir mercados, porque nos vamos a encontrar con una situación donde los europeos nos quieren vender a nosotros, los norteamericanos nos quieren vender a nosotros, los chinos nos quieren vender a nosotros y todos quieren vendernos a nosotros, que es la lógica global. Es decir, todos están pensando en exportar, no es que se le ocurrió a la Argentina, qué vivos que somos. Y esto lo digo en relación a que lo que vamos a enfrentar en unos años va a ser fuertes pagos al Fondo Monetario Internacional y a los acreedores externos que nos dejó el macrismo. Vamos a tener a partir de 2025, 2026, pagos muy fuertes que hacer. Yo no creo que estemos en condiciones de poder pagar en ese momento, con lo cual Argentina va a tener que iniciar otro proceso de renegociación de la deuda externa en unos años más. Pero quiero decir, después de la pandemia no nos está esperando un mundo feliz, no nos está esperando Disney World, no nos está esperando un mundo complicado donde todos van a querer vendernos y donde el poder económico interno tiene un proyecto para nuestro país muy limitado, muy limitado. Se basa en los negocios de ellos, se basa en exportar lo que ellos tienen, la idea básica es que haya bajos salarios, que el Estado cobre pocos impuestos. En eso estuvo muy bien el ministro de Economía, recientemente les dijo, nuestra idea no es bajo gasto público y bajos impuestos, se lo dijo en la cara. Me parece que eso, y yo veo ahí una limitación importante de por lo menos el enfoque que tiene Alberto Fernández de la política, esto tendría que ser muy trabajado a nivel popular, muy trabajado a nivel popular, es decir, ¿qué significa tener o cobrar impuestos altos y qué significa tener gasto público alto en términos de bienestar popular? Porque lo que se le vende a la gente es que el Estado en realidad es una carga. El Estado es una carga. Esto desde Martínez de Hoz para acá lo estamos escuchando, pero lo que yo no veo es que haya un combate en el terreno de las ideas significativo para esclarecer en relación a esta cuestión y decir, un proyecto popular es un proyecto que va a cobrar muchos impuestos a los sectores más poderosos y más concentrados y los va a distribuir mediante gasto público hacia muchas actividades necesarias, porque el motor del desarrollo en una economía periférica como la Argentina es el Estado, no es el mercado. No es el mercado. Ahora, esto hay que decirlo con absoluta claridad y no en la forma que en general encara Alberto Fernández y sus funcionarios estas cosas, pero de todas formas está en una posición mucho mejor y por eso señalaba lo que dijo el ministro Guzmán, que les dijo, miren, nosotros pensamos hacer gasto público y cobrar impuestos. Muchachos, no esperen que en estas condiciones nosotros les bajemos a ustedes los impuestos, en realidad para que compren más dólares. Porque son ellos los que terminan comprando dólares y presionando sobre el paralelo y generando las situaciones peligrosas de salto cambiario. Así que el cuadro de situación que yo veo lo quiero ejemplificar con los dos objetivos económicos que se había puesto el gobierno el año pasado para este año. Los dos objetivos eran, uno, crecimiento económico, recuperar el crecimiento económico. Segundo, mejorar el salario real.
Eso tenía que ver con fortalecer el mercado interno, reactivar la economía, que esto empiece a moverse nuevamente. Los dos objetivos loables. El primer objetivo, el del crecimiento, se está logrando, y yo les diría más, según las últimas informaciones, viene muy bien la cosa. Es decir, probablemente Argentina alcance a crecer este año un 7%, es decir, hay una recuperación. Hay una recuperación. Que en la medida que desapareciera la pandemia, cosa que no va a ocurrir del todo en el corto plazo, la recuperación sería más fuerte todavía, más fuerte. Pero todavía no podemos. Pero 7% es un muy buen número. La segunda meta que se puso el gobierno, en cambio, parece que no se va a poder cumplir. Es decir, nosotros venimos de 4 años de macrismo, de caída del ingreso de la mayoría de la población, más un año de Alberto de caída del ingreso de la población. Esta es la verdad. Más 6 meses de caída del ingreso de la población. La idea del gobierno es que este año hubiera una recuperación de algunos puntitos del salario real, no mucho, y yo concordaba que no podíamos esperar una gran recuperación. Uy, vamos a volver a los salarios del 2015. No vamos a volver ya a los salarios del 2015, pero sí íbamos a pegar la curva, es decir, vamos a empezar a subir salario, va a dejar de caer el salario. Y cuando digo salario, digo jubilaciones y digo transferencias a sectores muy golpeados por la crisis. A todo ese mar de argentinos, la idea del gobierno, correctísima, era este año empezar a mejorarles los ingresos. Hasta ahora, estamos en junio, esto no ha ocurrido. No ha ocurrido porque el gobierno muestra impotencia para poder controlar los precios. Y ya lleva 1 año y medio de gobierno. Y no muestra... A ver, yo les quiero decir, yo soy un economista argentino cualunque que hace décadas que estudia la inflación argentina. Todo economista argentino sabe de eso, y supongo que todo político argentino sabe que hay un problema en la Argentina que se llama inflación. Yo no puedo creer que un gobierno que aparte pretende ser popular, desconozca que hay un problema con la inflación y no sepa tomar medidas contra la inflación. No puedo entender. A ver, no es un problema de saber, es un problema de tomar medidas. Y es un problema de enfrentar sectores. Y yo me ilusioné porque al comienzo de la gestión, Alberto Fernández fue al programa de Joaquín Morales Solá, y en la cara, Alberto le dijo a Joaquín Morales Solá: mire, estuve hablando con funcionarios del Fondo Monetario Internacional y los funcionarios del Fondo Monetario Internacional me preguntaron por qué no hacíamos algo con los monopolios que teníamos en la Argentina. ¿Por qué no teníamos una política antimonopólica? Le dijo Alberto en el Santo Tribunal de Inquisición de Joaquín Morales Solá, le dijo: nosotros pensamos con el aval del Fondo Monetario Internacional que tenemos que hacer una política antimonopólica. ¿Ustedes vieron alguna política antimonopólica? Nada, cero. Cero. No hay un solo monopolio castigado, sancionado, multado por ejercer prácticas monopólicas. Así que ahí tenemos un problema serio, que es que el gobierno está logrando crecimiento económico, pero no está logrando nada en materia de distribución. Yo les diría que la distribución del ingreso en la Argentina está retrocediendo, está yendo hacia figuras más del tercer mundo que del primer mundo. Alguien puede decir, bueno, lo que pasa es que tampoco hay movilización popular, porque no se puede, por la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me da la impresión que es un gobierno que no quiere la movilización popular, es decir, que prefiere las reuniones, los arreglos, las negociaciones en oficinas, en pasillos. No le gusta mucho la presencia masiva en la calle,
Y la verdad que esto de la pandemia viene muy bien porque tiene una base objetiva, es decir, que la gente no se junte masivamente, más si aparece la variante Delta, que es una cosa espantosa, peor, porque ahí te contagias súper rápido, es un desastre. Así que estamos en una situación compleja donde va a haber crecimiento económico y no hay nada de distribución. Y yo les quiero decir que ese en realidad era la mirada del establishment en el último año de Mauricio Macri. Era, ¿cómo hacemos para que esto siga? Este logro que hemos tenido, que es tantos pobres, tantos desempleados, tanto sindicato debilitado, tanta distribución del ingreso hacia los sectores más concentrados, esto tiene que seguir. Lamentablemente ahora vienen los populistas a arruinarnos todo. Y lo que se plantearon frente al nuevo escenario del gobierno era cómo hacer para que no pueda hacer políticas populares, políticas redistributivas. Y la verdad que en parte lo vienen logrando. Lo vienen logrando con una mezcla de amenazas, de presiones, de mover el dólar. Quiero recordar que el día que el gobierno anunció que suspendía por un mes las exportaciones de carne, después descubrió que hay una cantidad de maniobras delincuenciales en torno a la exportación de carne increíbles, dicho por el propio gobierno. Pero en ese momento el gobierno toma la decisión, claro, nos pusieron el kilo de carne a 800 pesos, una cosa espantosa. Entonces el gobierno toma la decisión ya, ¿viste?, puesto ahí al borde de que la gente le diga qué están haciendo, toma la decisión de frenar la exportación de carne. El día que frena la exportación de carne, empiezan a hacer subir el dólar. El día que frena la exportación de carne, empieza a subir el contado con liqui, el blue, empiezan a hacer jueguitos con eso. Es decir, el gobierno se abstiene de tomar medidas para no fastidiar, para no enojar, para no herir al sector concentrado, pero el sector concentrado no se abstiene de ninguna cosa que tenga que ver con mantener al gobierno a raya en una línea de política económica donde haya crecimiento, pero el crecimiento se lo embolse totalmente el sector concentrado de la economía. Que nada del crecimiento le llegue al bolsillo popular. Esto lo venimos advirtiendo hace rato, lo escribimos, lo dijimos, no yo, digamos, muchos economistas, hombres, mujeres, compañeros del espacio popular de distinta orientación, pero lo hemos advertido claramente, y la impresión es hasta ahora es que el gobierno no le agarra la vuelta a esto. Está haciendo las cosas bien, desde mi punto de vista, en el tema estrictamente de vacunación, ha hecho muchas cosas y muy bien, y ya empiezan a aflorar en el sistema científico-tecnológico argentino capacidades propias de llegar a una vacuna. Es decir, en eso está muy bien, en eso estamos avanzando, en eso vamos a lograr muchas cosas, y son muy buenas noticias, pero, y con esto cierro, veo muchas más debilidades en cuanto al posicionamiento político-social del gobierno, ¿no? Es un gobierno que no se termina de colocar en el lugar del gobierno. El gobierno gobierna, no consulta, no está preguntando, no está diciendo, ¿y a vos qué te parece lo que estoy por hacer? No, el gobierno decide y se planta, y cuando se planta, sostiene las decisiones que toma, no las retira porque apareció una opción superadora y cosas por el estilo, como pasó desgraciadamente en el caso Vicentino. Una vergüenza de punta a punta. Empezando porque los funcionarios del Estado que iban a ingresar a la empresa para hacer la intervención no pudieron ingresar porque un grupo de vecinos se lo impidió. ¿Qué es eso? Desde el punto de vista de la sociología política, eso es que el Estado no existe.
El Estado no puede cumplir las decisiones. Bueno, de eso está lleno, de el Estado que toma una decisión y no la puede cumplir. Digamos, el Estado decidió también que haya una tarifa social para que la gente acceda a la telefonía, a las telecomunicaciones. Esa tarifa social no se está aplicando. No se está aplicando. Porque hay una empresa que no le gusta. Eso políticamente quiere decir no hay ley. No hay ley, no hay parlamento, no hay poder ejecutivo. Porque se aplica lo que tengan ganas de aplicar y no se aplica. Eso no es una ley. Una ley no es algo voluntario. Alguien se apagó el audio, no sé si me escucharon o no, no sé qué pasó. Se escucha muy bien, Ricardo. Ah, bueno, porque acá me apareció un cartel que decía... A ver. Se escucha, yo te escuché muy bien. Bueno, si me están escuchando, Sí. cierro con esto, digamos, me parece que en lo estrictamente sanitario, que no tenga que ver con confrontaciones, el gobierno está bien, donde haya confrontaciones el gobierno está mal, y en lo económico nuevamente lo mismo. Estamos creciendo y eso es una muy buena noticia. El tema es que por ahora los sectores concentrados han logrado que nada del crecimiento le vaya a llegar a la mayoría de la población. Entonces ahí de vuelta, en la parte donde hay que confrontar, el gobierno no puede, no tiene fuerza o no tiene voluntad de confrontar. Bueno, esto era, por supuesto, para la discusión. Te voy leyendo algunas preguntas, Ricardo. ¿O no? Rubén preguntaba, a ver si me ayudás, Edu, ¿qué medidas sugiere para controlar la inflación? Te leo porque Rubén hizo 3 preguntas más. A Cristina no le gusta la movilización popular. ¿Qué medidas tomarías para redistribuir la riqueza? ¿Qué te parecen las paritarias del 42%? ¿Y qué hace con los jueces que impiden cumplir las leyes? Preguntaba Rubén Melní. Bueno, el tema de la inflación es un tema, por supuesto, complejo, pero debo decir, hay muchas cosas, desde primero aplicar la legislación existente, que incluye una ley que no se aplica nunca y todos los gobiernos tienen miedo de aplicarla, que es la ley de abastecimiento. Aplicar la ley. La gente de la carne, cuando el gobierno cierra la cosa, dice, nosotros vamos a desabastecer el mercado. Es como decir, bueno, yo me voy a dedicar a violar mujeres por la calle. Es la decisión de violar la ley, las disposiciones. No existe eso. ¿Cómo puede ser? Si vos desabasteces, yo te aplico la ley de desabastecimiento que tiene penas severas a los que se dedican a desabastecer. Segundo, las leyes antimonopólicas y de defensa de la competencia no las aplican. Y tercero, yo creo que a esta altura lo que hay que avanzar es sobre una empresa pública, estatal. Hay muchas ideas, quiero decir, hay producción local de muchas cosas, de leche, de carne, de hortalizas en muchos lugares del país para que no esté concentrado acá, pero también tiene que haber una empresa pública de distribución. Hay que romper la caja negra que hay entre los productores y los consumidores. Hay una caja negra impresionante que hace saltar los precios 6, 7, 8 veces, desde el precio original hasta el precio final. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pero por eso también hay que movilizar a la opinión pública y hay que explicar y hay que poner a la gente enojada con esa situación. No se hace nada. Segundo, el tema de la movilización y Cristina. Bueno, Cristina tiene un lugar institucional. Cristina es la vicepresidenta de la Nación. No puede estar ahí haciendo un papel movilizador, ambiguo. De hecho, en este momento, Cristina no conduce nada.
no conduce a nada. Es decir, que cada 2 meses venga y diga algo, eso no es una conducción política. Cada tanto dice algo que en general uno está de acuerdo y le parece muy bien y está muy fundamentado, pero después se retira y durante un tiempo está callada. Y la verdad que no hay movilización política, no hay, en este momento yo les diría, todo el espacio al Frente de Todos es un espacio totalmente desactivado, no hay formación política, no hay línea política. Lo que odiaba la derecha con 678 era que todos los días había un programa en donde se fijaban posiciones. Las posiciones eran las posiciones, por supuesto, convergentes con el gobierno nacional, pero estaba claro y de repente todos los argentinos que de alguna forma nos identificábamos con el espacio ese, sabíamos más o menos por dónde iba el pensamiento oficial. Bueno, ahora, ¿cuál es el pensamiento oficial? El tema de las paritarias, ¿cuál era el nuevo piso que están pidiendo los sindicatos? Sí, sí. No, está muy bien y me parece que el presidente el otro día con su presencia en la bancaria habilitó a este nuevo piso que están pidiendo los sindicatos, totalmente razonable, porque la verdad, les quiero decir, el año pasado, cuando en el presupuesto nacional se pone la meta de inflación es 29%, el gobierno calculaba que los sindicatos iban a pedir 33, 34, 35% de aumento como para ganarle unos puntitos a la inflación. Pero le destruyeron esta meta, se la destruyeron desde el sector privado y el gobierno no la supo defender. Entonces viene el gobierno y bien dice, bueno muchachos, sí, denle para adelante, pidan 45 porque la inflación va a ser por lo menos el 40. Pidan 45. Lo cierto, y les quiero decir, ¿cuál es la próxima jugada de ajedrez? Más cantada imposible. Que van a empezar a aumentarte los precios porque van a decir que las paritarias están saliendo salarios muy altos y entonces tienen que trasladar. Y entonces nos vamos a encontrar con una buena, otro nuevo empuje inflacionario, ahora en nombre de que subieron los salarios. Esto es así. Esto es así, es decir, hasta que no se logre quebrar ese poder monopólico, oligopólico en la formación de precios, bueno, estás en manos de estos tipos. El tema de los jueces es gravísimo. El tema de los jueces es gravísimo, es muy complicado, pero afortunadamente, bueno, ustedes acá tienen a un juez que seguramente habrá estado en alguna de las reuniones del Nordó, que es el juez Rosansky, pero hay unos cuantos jueces muy piolas, que dicen que se puede hacer más de lo que se hace. Se puede hacer más de lo que se hace. Se puede remover más gente, se pueden meter 12... A ver, uno puede meterle un juicio político a la Corte. Por ejemplo, por esta posición infame que han tenido en relación a la salud pública. Vergonzosa. Bueno, ¿se les puede meter juicio político? No. Alguien me va a decir, no, bueno, pero el juicio político no va a salir. Pero ¿sabes qué? Instalaste en la opinión pública la discusión, el debate. Si no discutís nada en la opinión pública, ¿sabés lo que es la opinión pública? Son títeres de Clarín y La Nación. O sea, o salís a discutir y a plantear posiciones, o las dejás vacías para que las llene la derecha. Así que hay muchas cosas para hacer, hay muchas cosas. Alguien decía, bueno, que nombre 12 jueces en la Corte. O sea, que inunde esta Corte de otra gente más decente. Eso tiene que ir al Parlamento, también tiene que ir al Parlamento, pero planteas una discusión, planteas una confrontación, planteas un problema, lo exhibís ante la opinión pública, creas una discusión. Si le tenés miedo a la discusión, bueno, estás en un problema profundo. Bueno, hasta ahí me parece que más o menos contesté Bueno. esas. Acá soy Eduardo. Ricardo, te voy a hacer una pregunta. Recién me acordaba, hace 2 semanas estuvo Daniel Feyerstein con nosotros y hablaba también de este problema que estás marcando vos desde otro lugar, pero también parecido, que es, él lo decía hablando de la pandemia,
el lugar que está ocupando el no cumplir la ley, el no cumplir la norma y la falta de autoridad que se está pasando, digamos, tanto a nivel, como lo estás marcando vos, en enfrentar los poderes reales y discutir Vicentín, por ejemplo, a cumplir las restricciones de la cuarentena. Lo planteaba como un problema real que lo veremos más adelante cuáles son sus consecuencias. Te traslado dos preguntas de Gustavo. Tu opinión acerca de la licitación de la hidrovía y también sobre el tema del litio, su proyección y control por el Estado. Bueno, hidrovía. Ahí hay un tema muy, muy interesante porque la verdad que tenemos una oportunidad que la hidrovía vuelva al Estado sin hacer demasiado lío, simplemente venció la licitación, listo, no licitas más, retomás, bastante fácil. Ahí no te tenés que pelear mucho porque cerró un ciclo que empezó en el periodo menemista. Hay que decir que también todo esto pasó por el kirchnerismo sin modificaciones, ¿eh? Hay que decirlo también. Pero es una oportunidad bárbara esta de terminar con esa cuestión. Ahora, yo quiero decir esto, volver a tener control sobre la hidrovía es importante, pero la verdad que tener control sobre el Paraná es otra cosa. Es mucho más grande que eso, y es retomar el tema de los puertos, el tema de la AFIP en los puertos, hay muchas cosas vinculadas a esto que está totalmente fuera de control. La hidrovía en eso es menor. Esto quiere decir, suponete que la licitan y va a parar de vuelta a los belgas. No es el tema principal. Si nosotros retomáramos control sobre los puertos, sobre el Paraná, sobre las vías férreas, sobre cómo salen cargados los barcos, a dónde van los barcos, a dónde van los camiones que salen hacia Paraguay, si pudiéramos controlar eso, sería de menor importancia lo de la hidrovía. Pero por supuesto, la hidrovía es interesante por una cuestión casi les diría histórica, que es, esto empieza con el menemismo, esto es pura herencia menemista. Con lo cual sería excelente cerrar esa herencia, si no fuera porque el peronismo no ha hecho una discusión seria y profunda sobre qué fue el menemismo. Es decir, parte de muchos de los funcionarios que están hoy pasaron por ahí, estuvieron ahí. Les pareció bien eso. Bueno, no hubo, la verdad, no hubo un repudio social colectivo sobre lo que fue el menemismo. Por aparte, por esa cosa de que eso terminó explotando en el periodo de la Alianza. Entonces, los radicales de la Rúa, de alguna forma absorbieron parte de lo que era todo eso, y el menemismo quedó de alguna forma exculpado de parte de sus cuestiones. Pero la verdad es que esto es menemismo. Es decir, la idea de que eso tiene que ser o debe ser explotado por el sector privado, no se meta el Estado. ¿Qué quiere decir no se meta el Estado? ¿Seguimos pensando como neoliberales? ¿Qué quiere decir no se meta el Estado? El Estado se puede meter en todas las cosas que hagan falta, con la condición de que las haga bien, nada más. ¿Qué es eso que no tiene que entrar el Estado? Eso es neoliberalismo. Por eso es bienvenido lo del canal Magdalena, pero ahí vemos las contradicciones dentro del gobierno. Digamos, primero Alberto dice una posición, bueno, esto va a ser estatal, después sale el decreto 939 diciendo, bueno, vamos a llamar a licitación. Ahí hay pujas adentro del gobierno, y es un gobierno con problemas. En algunas cosas hay más claridad, en otras cosas hay bastante mayor confusión. El litio es otro tema donde estamos viendo lo que es la herencia menemista, que está más viva que nunca. El otro día Alberto viajó a Salta, y el gobernador de Salta lo recibe diciendo, por favor, que a nadie se le ocurra nacionalizar el litio. Que a nadie se le ocurra hacer una empresa nacional del litio. Eso el gobernador.
eso es las debilidades del movimiento nacional y popular, ¿eh? Donde vos tenés personeros del sector privado metidos. A ver, es de cajón que si querés tener una política nacional en relación al litio, tenés que nacionalizarlo. Y después vas, por supuesto, viendo las alianzas que podés hacer con el sector privado, con los chinos, con los que sean, ¿no? Eso después, pero primero vos tenés el recurso, ¿eh? Tenés el recurso en manos estatales y después vas viendo cómo eso lo aprovechás para el desarrollo nacional. Cae de Maduro que hay que hacer eso, cae de Maduro, pero insisto, no es la posición del gobierno, ¿eh? Y menos la de Alberto Fernández, que en temas económicos es bastante liberal. Un liberal más avanzado, no es un liberal extremista, no es un liberal salvaje, pero en muchas cosas le sale esa cosa que mejora el sector privado, etcétera, etcétera. Que desde mi punto de vista es una tontera, no ideológica, es una tontera pragmática. Es una tontera pragmática, porque ¿sabés qué va a pasar? Te van a terminar exportando el litio en crudo y te van a decir, ¿sabés qué exporté? Exporté 35 gramos de litio. Acá te doy la declaración jurada. Exporté 35 gramos, así que te pago 3 pesos con 50. Eso es lo que pasa con el resto de la minería argentina. Que el Estado acepta declaraciones juradas de lo que están exportando. Pasa con el oro, pasa con muchas cosas. La semana pasada me dieron un estudio que hicieron unos compañeros sobre el tema de la minería de oro. Solamente oro. El cálculo es increíble, la cantidad de plata que el Estado deja de cobrar porque en realidad no controla la cantidad de oro real que está saliendo de la Argentina. Digo, con el litio va a pasar otra similar si no lo agarramos en serio en manos del Estado y a partir de ahí sí todas las alianzas que hagan falta. Ricardo, dijiste algo muy interesante que cuando vengan los vencimientos vamos a estar ante una nueva situación de reprogramación. No vamos a estar en condiciones de poder afrontar estos nuevos vencimientos. Me gustaría que profundices un poco esa idea. ¿Qué te imaginas vos llegando a ese momento? Y te quiero hacer una pregunta en relación a la política sobre la deuda. Me acuerdo una vez que viniste al MAX, y era la época todavía de la negociación con los fondos WITES en el último tramo de Cristina, y era la época donde el apoyo argentino estaba en Naciones Unidas y en los órganos internacionales políticos. Ahora, este gobierno y Martín Guzmán salió a buscar un apoyo de países europeos directamente, no ya no las organizaciones internacionales, sino los apoyos, para negociar con el fondo, para negociar con los acreedores. ¿Qué ves atrás del apoyo de los países europeos? ¿Hay algo atrás de eso? ¿Por qué apoyan a Argentina en la reestructuración de las deudas? Salió una nota de Diego Geynú en Tiempo AR con la visita del presidente español, más allá de la frase de Alberto que dio a todo tipo de comentarios, acerca de que también venía a apurar lo que había firmado Macri del libre comercio con Europa. ¿Cómo, bueno, es un conjunto de preguntas en relación al posicionamiento sobre la deuda y cómo lo estarías viendo vos desde ese lugar? Bueno, empiezo desde lo último. El acuerdo de Macri y Bolsonaro con la Unión Europea es un desastre. A ver, lo digo claro y lo digo sencillo. Es un desastre. Eso ha sido analizado por economistas, especialistas sectoriales. Es darle a los europeos el ingreso a toda nuestra región en cantidades gigantescas a cambio de cupos que nos dan para que entren determinados productos latinoamericanos en general, sin elaboración, a la Unión Europea. Cupos que ni siquiera les gustan a ellos. Por eso esto está frenado porque Francia no le gusta. Le parece, las concesiones que hicieron los latinoamericanos le parecen todavía insuficientes. Gracias a Macron no se avanza en esto, que es un desastre como acuerdo. Es un acuerdo que refuerza el subdesarrollo latinoamericano,
les permite a los europeos penetrar en nuestro mercado, tomar nuevas actividades, por ejemplo, ganar las licitaciones públicas, etcétera, etcétera, congela el desarrollo de América Latina. Un desastre, ¿eh? Y no es casual que Macri y Bolsonaro lo hayan impulsado. Dicho esto, hasta ahora lo que sabemos de las negociaciones es que nos dicen todo el tiempo, sí, 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 pero 10 años de plazo, no más. Sí, 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 pero las tasas de interés las mismas de siempre. Sí, 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 todo, pero dentro de los 10 años los primeros 4 no pagan y después empiezan a pagar toda la deuda esa, que es un desastre. Es decir, sí, 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 no se sabe qué está logrando el gobierno. Sí, 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 pero no nos cambiaron el plazo. Digamos, investigadores serios del tema de la deuda dicen, y por eso Cristina pidió 20 años. Cristina no pide 20 años de loca, pide 20 años para que no nos asfixie la deuda, porque en 2025, 2026 empieza a vencer la deuda privada que negociamos, que negoció bien Guzmán, nos dieron unos años de plazo, unos años sin tener que pagar, pero después hay que empezar a pagar. Se junta la deuda del fondo, esos 44.000 infames millones de dólares que nos metió el macrismo, más los bonistas privados que nos empiezan a cobrar a partir de ese año, hay años de pagos de 20.000 millones de dólares. 20.000, varios años seguidos de pagar 20.000 millones de dólares. No hay, no los tenemos, no los vamos a tener. Entonces ahí lo que yo me pregunto es otra cosa. Digamos, ¿para qué se hacen todos estos acuerdos? Yo les digo qué pienso yo que hubiera pasado si ganaba Macri. Macri ganaba y recibía el desastre que él provocó, y ¿qué hubiera dicho? Pongo a disposición de nuestros queridos acreedores los bienes y las riquezas de la Argentina. Miren todas las cosas que tenemos de riquezas naturales que podemos ofrecer. Yo sé que Patricia Bullrich lo dijo en chiste, dice, bueno, por la Pfizer yo entregaría Malvinas, pero todos ellos piensan que hay que entregar cosas. Seguramente a un virrey colonial como Macri le hubieran dicho, mira, nosotros te aflojamos las riendas ahora para que reactives un poco, pero nos entregás esto, todos estos negocios que nos interesan, nos entregás. Y Macri hubiera dicho, pero ¿cómo no, amigos? ¿Cómo no, amigos? La irrupción del Frente de Todos frena esa situación, pero no la resuelve. Entonces hay una especie de patear, y ¿cuál es la cosa de los europeos y los norteamericanos? Bueno, vamos a encauzar a estos tipos para que nos terminen teniendo que, van a tener que vendernos algo, porque 4 años seguidos de pagar 20.000 millones de dólares no van a poner. Van a ir de vuelta a otro default, y nosotros vamos a decir que esos tipos son unos incumplidores seriales. Que los argentinos se farrean la plata, que son unos irresponsables. La verdad que la posición más responsable es la de Cristina, que dice, bueno, dennos 20 años, por lo menos. Yo en un grupo de economistas progresistas planteé que lo que Argentina tendría que decir es, nosotros aceptamos de esta deuda de 44.000 lo que era la cuota que le correspondía a Argentina por ser socio, que eran aproximadamente 22.000 millones de dólares. Eso, hasta ahí, ustedes nos podían prestar esto, el gobierno que lo tomó era un gobierno legal, así que no tenemos más remedio, nosotros asumimos los 22.000 millones de dólares. Ahora, los otros 22.000 no correspondían por reglamento interno del Fondo Monetario Internacional. Ustedes violaron las disposiciones del Fondo Monetario, así que sobre eso lo resuelven ustedes de alguna forma, nos dan 100 años de plazo, hagamos otra cosa, pero eso es responsabilidad o irresponsabilidad legal del Fondo Monetario. Bueno, digo, son muchas posibilidades de enfrentar esa situación diciendo esto es impagable.
por ahora lo van llevando al gobierno. El gobierno dice, otra victoria más, pero la victoria es que estás aceptando los 10 años de plazo y vas al default dentro de unos años. Esa es la victoria. ¿Cuál es la victoria? ¿Cuál es la victoria? O sea, el último premio consuelo que nos queda es que en vez de cobrarnos 4% de interés todos los años, nos pasen a cobrar 1, no sé cuánto de interés. Eso está apostando el gobierno en este momento, tratando de conseguir eso. Bueno, ojalá lo consiga, pero la verdad es que hasta ahora son unas victorias que no las puedo terminar de entender. Son victorias de, che, nos apoyó Francia y ahora nos apoya Alemania y Portugal nos está apoyando. Parece que España también nos apoya. Y Biden nos va a tener apoyando y vamos a firmar 10 años con tasa de interés al 4%. O sea, no logramos nada. ¿Cuál es el apoyo? ¿En qué consiste el apoyo? Yo no lo entiendo. Por la información que tengo hasta ahora, no se logró nada fuera de lo que el Fondo Monetario Internacional te hubiera ofrecido sin que le pidas nada a nadie. Te hubieran dicho, bueno, 10 años, tasa de interés del 4%, los primeros años nos lo hubieran dado, que no nos cobraban casi nada, y los últimos 6 años nos matan. Eso está así. Sí, claro. Te traslado una pregunta de Elías. Si no se está coqueteando con la clase media por temor a perder votos. Y ahí la indefinición con respecto a enfrentar intereses. Puede ser, pero me parece que después hay que abrir mucho clase media, ¿no? Clase media tiene muchos componentes, es muy variada, es muy diversa, tiene distintas sensibilidades. O sea, el paquete clase media, un sociólogo te diría abrilo porque no es todo lo mismo, es todo diferente. Hay mucha clase media acá, hay mucha clase media peronista, hay mucha clase media liberal, y hay mucha clase media flotante, que es la nada. Entonces, el tema es ¿a quién le regalás la clase media flotante? Ahora, Alberto dice, no, yo la clase media flotante no la quiero regalar, pero le voy a hablar como si fueran neoliberales. Les hablo como si fueran una especie de Lilita Carrió, pero no afiliada al macrismo. Les hablo en esos términos, para seducirlo. Les muestro qué moderado que soy. A mí me parece que no es la forma, me parece que hay que disputarla, hay que disputar la cabeza de esa gente, hay que disputar, hay que entiendan qué es el mercado interno, cosas tan pedestres como esa, que entiendan que su destino está vinculado a que los trabajadores ganen bien, o sea que Moyano no es una desgracia para ellos. Que Moyano saque buenos sueldos para los trabajadores y que otros sindicatos no es malo para ellos, es malo en todo caso para la patronal, para ellos es bueno porque tienen más clientes, más gente que les compra, no terminan de entender las cosas básicas, pero nadie se las explica. El tema es que nadie se las explica. Y el gobierno especialmente no se las quiere explicar y ahí hay una mirada muy conservadora de Alberto. Alberto dice, estos son unos liberales que simplemente votan según el bolsillo, entonces yo les hablo como queridos camaradas liberales y no los ofendo diciéndole cosas que Cristina les decía en la cara y los ofendía. Y los mandaba con el macrismo. Entonces yo no les voy a decir nada que los ofenda. Les voy a admitir todos sus mitos ridículos de lo que es la libertad y lo que es la libertad de mercado y que ellos quieren viajar por el mundo y después irse a Miami y vacunarse ahí y después, bueno, y les respeto todo eso. No, eso no se puede respetar porque son comportamientos completamente antisociales. Eso hay que salir a discutir. Lo que hay ahí, otra breve, lo que hay ahí es otro problema, que es que ni el kirchnerismo le encontró la vuelta a formas de comunicación modernas que nos permitan penetrar en sectores que están muy enfermos por la publicidad derechista. Hay un comentario de Esteban Rodríguez Alzueta que lo leo en voz alta, un poco con lo que venís hablando y también como para profundizar tu reflexión.
era un gobierno de transición que se transforma en un gobierno de emergencia, que se transforma en un gobierno de pusilánimes. Tiene razón Asís, es un gobierno de nada. Sí, yo no diría, no me atrevo a decir un gobierno de pusilánimes, pero es un gobierno que efectivamente no sostiene casi ningún eje de los que plantea. Yo veo ese problema. Digamos, Alberto dice, bueno, no, hay un problema con los monopolios, y se olvidó. Cuando fracasa lo de Vicentín, dice, bueno, yo voy a usar a YPF Agro para lograr los mismos objetivos que íbamos a tener con Vicentín. Se olvidó. Empieza la pandemia y dice, no, entre economía y vida, yo me quedo con la vida. Se olvidó, se olvida, no sostiene un criterio en forma estable. En general las cosas que dice son buenas y son humanistas, pero en economía el tipo es un flan, es un flan, es un flan, es un... tributa a un liberalismo viejo que está en decadencia a nivel planetario. Biden te dice, hay que recuperar el rol del Estado es el motor. Biden te dice, ojo los laboratorios norteamericanos, sé que la plata la pusimos nosotros, la puso el Estado norteamericano para las investigaciones de ustedes. Esto dice Biden. Biden dice, lo que construyeron en Estados Unidos no fue Wall Street, lo construyó la clase media gracias a los sindicatos, dice Biden. Y los monitos latinoamericanos ni eso actualizaron del discurso, ni eso, ni eso. O sea, siguen en el liberalismo clintoniano de los 90, o bushiano de los 90. Bueno, pero eso digo, hay un nivel de mediocridad en general en el sistema político argentino muy grande y lo que vemos son los restos menemistas muy fuertes en el frente de todo. Acá hay una pregunta, ya estamos llegando al horario, tengo esta pregunta Sí. de nuestro cierre, de Judy Bernstein. ¿Hacia dónde vamos con la conducción en la provincia de Buenos Aires? La conducción Yo de te qué leí la sería. pregunta textual, ¿no? ¿Hacia Sí. dónde vamos con la conducción en la provincia de Buenos Aires? Yo, la verdad es que uno de los mejores políticos que veo en la Argentina es Axel Kicillof. Yo lo conozco del ámbito universitario, del ámbito académico. Me parece que tiene la cabeza ordenada, tiene las ideas claras, está haciendo una experiencia política muy compleja dentro del peronismo bonaerense, que es una cosa en muchos casos espantosa. Se está manejando, me parece bien, en temas pandémicos era clara la tensión entre el enfoque de él y el enfoque de Larreta. Ni que hablar que pienso que si él hubiera sido presidente, muchas decisiones hubieran tenido mucha más firmeza y mucha más dirección que las que tienen hoy en día. Yo creo que es muy importante que a él le vaya bien en esta gestión. Es un tipo suficientemente inteligente, pero se mueve en fuerzas económicas y sociales muy, muy embravecidas. Cuando a él le rodean la Casa de Gobierno junto con la Quinta de Olivos, él, digamos, necesita otro tipo de conducción política en el Estado Nacional, ¿no? Una conducción claudicante, digamos, ¿no? Necesita más apoyo del Estado Nacional, pero bueno, digamos, yo creo que ahí hay una gestión que me genera muchas expectativas. Él también tiene su propio problema y la propia deuda externa provincial y una serie de cuestiones, pero me parece que tiene las ideas muy claras, es gente absolutamente decente, gente absolutamente honesta, ahí no va a haber medio afano de nada y va a haber muy buena utilización de los recursos públicos con criterios completamente racionales. Así que vamos a ver cómo se sigue desempeñando. Yo tengo muchas expectativas en que eso funcione bien. Sí, sí. Bueno, Horacio, Ricardo Horacio va a cerrar. Ojalá pronto vengas a La Plata
y encontrarnos presencialmente y charlar entre nosotros. Te hago la última pregunta. Bueno, Desde tu lugar de economista, ¿cómo ves el fin de la... ¿Qué mundo ves después? ¿Qué mundo ves después de la pandemia? Si sé que habló del fin del capitalismo, no creo que sea el caso. Bueno, ¿qué es lo que ves vos? ¿Cómo te imaginás nosotros acá en Argentina y en general la situación económica mundial? ¿Qué va a quedar después de la pandemia? ¿Cómo se va a reorganizar el mundo? ¿Cuál es tu mirada? y el mundo va a quedar más empobrecido, más tensionado, porque China en todo este periodo sigue creciendo. El año pasado creció, sigue creciendo. Norteamérica retrocedió, ahora vuelve a crecer nuevamente, pero es claro que el panorama político, económico, internacional va a ser de mucha tensión. Esto lo estoy viendo con muchísima claridad, mucha tensión norteamericano-China. Los norteamericanos están desesperados por enfrentar a China en todos los terrenos. Nos van a venir presiones tremendas en América Latina en relación a los chinos. Y nosotros tenemos en toda América Latina una quinta columna descomunal, pro-norteamericana, anti-China, muy grande, muy grande. La verdad que yo lamento en un pensador como Zizek que haya dicho la tontería que dijo, porque, digamos, al capitalismo, para transformarlo, para cambiarlo, vos necesitas actores, los actores no están presentes, solo no va a cambiar. Y desde la caída de la Unión Soviética el capitalismo se siente totalmente impune. China no es un desafío en sí al capitalismo, sobre todo es un gran sostenedor del libre comercio, China en este momento. Así que estamos como huérfanos de un sistema, planteo de un sistema social alternativo, pero que es necesario empezar a pensarlo, que debo decir que con los avances extraordinarios que tenemos en la tecnología es mucho más factible de pensar, una cosa mucho más racional, mucho más sensata, mucho más humana. Me decían que el fallecido Horacio González estaba trabajando sobre un planteo en relación al humanismo, digamos, retomar el humanismo como una gran bandera pública y una gran bandera social. Me parece que por ese lado tenemos que venir, un humanismo radical, un humanismo de transformación profunda, porque hay instrumentos para hacerlo. Nosotros podemos resolver el tema del cambio climático, podemos resolver el tema del hambre, podemos poner 7.500 millones de personas en el planeta a comer, a tener un techo, a tener algún destino. Hay mucho que se puede hacer. Porque me da la impresión de que el neoliberalismo, así como está, no voy a decir la palabra está agotado, porque va a seguir infinitamente mientras no haya ninguna disputa en relación a eso, ninguna disputa significativa. Pero me parece que ya se están juntando elementos como para que empiece a haber una disputa profunda en relación a un modelo basado en el consumo, en la destrucción del planeta, un modelo absolutamente desigualitario, concentrador. Ni el propio capitalismo aguanta eso. El capitalismo es expansivo y el neoliberalismo es concentrador, con lo cual destruye consumidores, destruye mercados, destruye demanda. Así que ahí hay una tensión que vamos a ver cómo se resuelve. Va a estar muy divertido en ese sentido el próximo tiempo, porque vamos a ver la floración de estas contradicciones. En el caso de América Latina, nos van a venir los yanquis a agarrar el pescuezo, es decir, aléjense de los chinos, no teniendo nada para ofrecer. Mientras que los chinos vienen con una valijita donde te dan crédito, te hacen infraestructura, te ofrecen tecnología. China. Estados Unidos en este momento no ofrece nada. Nada, de nada, salvo que le compres a ellos, que te endeudes con ellos y nada más. La verdad que el maltrato al patio trasero ya es excesivo, diría yo.
y no convence a nadie. Así que yo veo así, digamos, el escenario. Bueno, Ricardo, muchas gracias nuevamente. Tus reflexiones siempre son muy iluminadoras. Ojalá pronto nos encontremos en la Sí. biblioteca. Nuevamente agradecido por tu generosidad y predisposición para con el Max Nordau. Cierro comentándoles brevemente las actividades de los próximos cafés. El 10 de julio invitamos a Kevin Levine, un sociólogo, para reflexionar sobre el nuevo gobierno israelí y las perspectivas que se abren en Medio Oriente. Y el 24 de julio vamos a conmemorar los 27 años del terrible atentado a la sede de la AMIA, y invitamos a Jorge Elbaum para estar juntos y escuchar sus palabras. Muchas gracias a todos y bueno, hasta la próxima actividad. Y gracias, Ricardo, nuevamente. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Ricardo. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego.